sigamos con la siguiente parte, que es correlaciones. Correlaciones es un tema que no se enseña en Labo 1 generalmente, en los que estuve yo no se vio, más que mencionar que existe. Y igualmente, yo se lo voy a contar, la idea no es que lo usemos a lo largo del lago, es solo para entender por qué pasa esta cosa rara que van a ver qué pasa. Me sorprendió un poco a mí, como que les quería mostrar, creo que viene a venir en la siguiente parte, que es cuadrado mínimo, la parte cortita, cómo aprovechar todas las mediciones, y dije, uy, a ver, vamos a comparar esto, esto y esto, y uy, me encontré con esto que daba raro, y que es porque había correlaciones en los datos. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces la pregunta que les tengo para hacer es, primero, todos cuando midieron el periodo, pusieron a afilar el péndulo y usaron un cronómetro con la opción de lap, medían, tocaban lap y medían muchos periodos seguidos, cosa que les daba primera medición, por ejemplo, si el péndulo era de un segundo de periodo, daba 1, la segunda daba 2,10, les ponía acá que el periodo entre esta y esta estaba haciendo la resta, es 1,10, el tercero a tiempo 3,15 les decía que la vuelta fue de 1 segundo 0,5, que es la diferencia entre estos dos, y así. O alguien no hizo esto, alguien no usó estos labs como periodos. No, yo yo usé un metrónomo que no, tenías que tocar 2 veces Se tocaba 2 veces, te daba un valor y lo y guardabas. tenías que volver a apretar. Está bien, bueno. Entonces, vos no tuviste este problema. Igual está bueno que puedan hacer esto, pero lo que vamos a concluir de acá es que en lugar de analizar directamente de estas mediciones, es mejor analizarlo de este lado. Lo vamos a concluir al final de esta clase, pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, correlaciones. Uy, pasó acá. Entonces, cuando les mostramos la fórmula de propagación de errores, la que estábamos mencionando antes, dijimos que la fórmula era esta, ¿no? Tenían una función que dependía de variables y derivaban con respecto a una variable, multiplicaban por su error y elevaban todo al cuadrado, y eso lo hacían para todas las variables, ¿no? Esa fórmula lo que asume, que no sé si lo mencionamos, pero que sí, es que las mediciones son independientes. No se olvida de que cuando no son independientes hay que usar la fórmula completa de propagación de errores, que tiene un término extra que tiene que ver con la correlación. Fíjense que ahora lo que hice acá fue pasar la raíz para el otro lado, queda más lindo. Y fíjense que estos dos términos son los mismos, pero hay otro término que ahora tiene las derivadas cruzadas. Fíjense que acá la derivada es como está repetida 2 veces, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Derivada de g con respecto a L, cos x más L al cuadrado. Acá aparece la derivada de uno y la derivada del otro, más un cuadrado. Aparece un 2 y aparece el término que es la covarianza entre L y T. Que eso cuando las mediciones son independientes, vamos a ver que son independientes, no aparece da 0, entonces volvemos a la fórmula que usamos siempre y que vamos a usar siempre. Probablemente esto nunca lo usemos. Entonces, para un ejemplo independiente, es como tirar dos dados por separado. Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a generar un error que se me no empecé a lo de arriba. Yo voy a hacer esto, que es generarme una variable x, otra variable y, que es como de tirar el dado muchas veces, solo que es este dado con forma de distribución normal, pero la idea es esa. Y después voy a hacer la suma de x e y. Z. ¿Sí? Fíjense que x es una normal que está centrada en 10 con ancho 3. Entonces fíjense que me da valores alrededor de 10. Tiene mucho ancho, están bastante lejos. Y es este, alrededor de 20. Fíjense que la suma la hice acá. 9 más 22, 31. 14 más 16, 31. Entonces, z, vamos a ver que va a estar alrededor de 30. Y vamos a ver que podemos calcular todo con lo que sabemos hasta ahora. Voy a generar muchas más mediciones, 10.000. Vamos a hacer un histograma de estas variables. Esta es x, alrededor de 10, con un ancho, y alrededor de 20, y la suma, bueno, razonablemente está alrededor de 30. Con números alrededor de 10, alrededor de 20, lo sumo tiene que estar alrededor de 30. Entonces podemos calcular, por ejemplo, el promedio de z, y el
z es x más y, el promedio de z es la suma de los promedios de x más y. Hasta acá no hay nada raro, chequémoslo. Yo calculo el promedio de x, da casi 10, otra vez el promedio siempre tiene un error, el promedio de y da casi 20, y si hago la suma de los promedios y el promedio de z, vemos que son exactamente iguales. Por lo menos hasta los últimos. No, exactamente iguales hasta los últimos, todos los decimales. Perfecto. Ahora la desviación estándar. Sí. La desviación estándar de la suma, la de z, es la suma de las desviaciones estándar. Es decir, ¿vale hacer esto? Si z es x más y, la desviación estándar de z es la desviación estándar de x más y. Alguien va a decir que no. Bueno, voy a chequear por las dudas. La de x es casi 3. O sea, Ahí abajo el no vale. ¿No? La de x dijimos, yo lo había generado con desviación estándar casi 3, o sea que debería dar casi 3. Este 4. Y el de la suma da casi 5. Mientras que este da casi 7. Donde en realidad para compararlas correctamente tendría que considerar el error de estos valores. Pero bueno, no se preocupen, con 10.000 mediciones el error debe estar en el tercero o cuarto decimal. Entonces no vale esto, obviamente. O sí. No vale. Tenemos que usar la fórmula de propagación, ¿no? Entonces, si z es x más y, entonces el sigma cuadrado de z es propagar, y uno llega a que es el sigma de x cuadrado más sigma de y cuadrado. Igual que hicimos antes con la resta, ahora con la suma. Entonces, para eso sí, da casi igual, en realidad no da igual, pero bueno, son detalles. Después de toda la aproximación, la fórmula de propagación. Entonces, el x cuadrado más y cuadrado es muy parecido al z cuadrado, o pasando la raíz, da prácticamente 5. Las versiones de tarjeta. Hasta ahí está todo bien con cosas independientes. Ahora, ¿qué pasa para un ejemplo no independiente? ¿Cómo generamos cosas que no son independientes? Entonces, vamos a generar para 3 tiempos, T0, T1 y T2, que es como si me dijéramos el periodo del péndulo con esto de la función lap. Y vamos a calcular 2 periodos. La diferencia entre el periodo 1 y el periodo 2, el periodo 1 es la diferencia entre el tiempo 1 menos el tiempo 0, y el periodo 2 es la diferencia entre el tiempo 2 y el tiempo 1. ¿Sí? Como ambos T1 y T2 comparten un valor, se calculan a partir del mismo valor, no son independientes, y vamos a ver que están correlacionados, ¿no? Porque si yo cuando mido T1 me paso, este va a dar, T1 va a dar más grande, pero T2 va a dar más chico, porque usa el mismo valor. Entonces, hagamos eso, yo lo genero así. Esto quedó antes. Hagamos eso. Entonces genero T0, genero 10.000 datos, T1 y T2. Este es centrado en 10, centrado en 20, centrado en 30. Todos con el mismo error. Y T1 y T2 los hago como la suma, como esto que dije antes. T1 menos T0, T2 menos T0. Hicimos algunos valores para ver que está haciendo bien lo que yo decía. T0 mide alrededor de 10, T1 alrededor de 20, T2 alrededor de 30, y la diferencia es más o menos 10, más o menos 10. ¿Sí? Para otro, lo mismo. Entonces hagamos un histograma de T1 y T2. Bueno, en principio parecen los dos normales, centradas en 10, esperábamos que la diferencia entre T0 y T1 o entre T1 y T2, y el ancho, el de T0, T1 y T2, el ancho era 1, acá el ancho es 1,41. Tiene que sonar ya esto de raíz de 2, viene a propagar los errores, ¿no? Es un raíz de 2, arriba lo vamos a hacer la cuenta. Y bueno, como son iguales, uno diría, puedo agarrar y promediar estos, T1 y T2, ¿no? Si son más o menos lo mismo, lo puedo promediar. Son la misma cosa, están midiendo lo mismo, son el mismo periodo. Entonces vamos a calcular el promedio de T1 y T2, T1 más T2 dividido 2. Y hagamos un histograma de todas estas cosas. Genial. En lugar de quedarnos con solo uno o con solo otro, cuando tenemos el promedio, ahora los valores están más cerca del valor real, que es 10. Puede ser un promedio que es bueno.
la conclusión de esta parte de estadística. Ahora, ¿está bien este valor de desviación estándar que nos dio? Yo acá calculé el promedio de la desviación estándar de estos datos. Fíjense que es la mitad de estos dos. ¿Está bien que sea la mitad? Bueno, hagamos la cuenta. Tenemos el promedio, T, que es T1 más T2 dividido 2. Podemos hacer por propagación. Yo les puse cuánto da el resultado, básicamente. Reemplazo acá por cuánto valía la desviación estándar de esto, que era raíz de 2, es de 1,41. Y llegamos a que da 1. ¿Sí? O podemos hacer como, en el fondo es la cuenta que hicimos el otro día para el caso de n, pero este para 2, es el error del promedio. Como sigma de T1 y sigma de T2 son iguales, podríamos haber usado la fórmula del promedio, que era esta. El sigma del promedio es el sigma de cada una de estas cosas, dividido raíz de n, que era 2, otra vez llegamos al mismo valor que es 1. Entonces, por la fórmula de propagación de esto, esperábamos que sea 1, pero, recuerden, no era 1, era 0,70. ¿Qué pasó? Bueno, es que estábamos olvidándonos de la correlación. Entonces hay dos formas de arreglar esto. Uno es tener en cuenta la correlación, que es la opción 2, pero hay otra forma, que es escribir esto que queríamos calcular, el promedio, en términos de las variables independientes. Entonces, en lugar de hacer un medio del periodo 1 más el periodo 2, reemplazo acá T1 por cómo lo calculé, T1 menos T0, y T2 por cómo lo calculé, T2 menos T1. Y si simplifico, acá aparece T1 sumando y acá restando, me queda T2 menos T0. O sea, en el fondo, cuando estoy haciendo esto, nunca usé T1, ¿no? Desaparece. Y ahora sí, propagando en esto, hace la cuenta y llega al valor correcto de que el periodo, el error, el periodo de este promedio, es 1 sobre raíz de 2. Después chequen la cuenta, si quieren, que es 0,70. Otra forma es usar la fórmula de la covarianza. Otra vez teníamos esto, y en lugar de quedarnos hasta acá, que es la fórmula de propagación normal, párenme, estoy yendo muy rápido, tenemos que agregar este término. ¿Sí? Entonces acá hice las derivadas, me quedó esta forma más simplificada, tenemos el error de T1, el error de T2 y la covarianza. ¿Pero qué es la covarianza? ¿Cómo calculamos la covarianza? Entonces la desviación estándar la calculábamos así. Era, sumábamos cada valor menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? Decimos raíz. En Python directamente calculamos con esta función, PST, menos 41, raíz de 2. La varianza era, bueno, pasar la raíz para el otro lado. Y que podemos pensarla así, separando el cuadrado. En lugar de escribir x menos y, xy menos el promedio al cuadrado, vamos a hacer x menos y, otra vez x menos y. La covarianza, también la calculamos así, como la función estándar al cuadrado o como la función varianza directamente. La covarianza es, en lugar de hacerlo, es mezclar x con y, básicamente. La fórmula de la covarianza es esta, es xy menos el promedio por y menos el promedio, sumamos todo, ponemos 1 sobre n. O sea, la covarianza de x con x recuperamos de esta forma. Ponemos acá xy y acá xy. Bueno, la covarianza es esto, y hay que tener en cuenta esto para hacer la propagación correcta. Entonces, en Python se calcula directamente con esta función, covarianza. Le pasamos los datos de T1 y de T2. Y nos devuelve una matriz, en realidad, nos devuelve solo un número, pero es porque en realidad acá está la varianza de T1, acá está la varianza de T2, y en la diagonal está este número que yo le llamé la covarianza. Y volviendo a la fórmula, si uno hace esta cuenta con estos números, hasta acá, da el mismo valor 0,70, está todo bien. Entonces había que tener en cuenta que estaban correlacionados, ¿no? Bueno, sé que acá estaba la desviación estándar del periodo de este promedio es 0,70. Entonces gráficamente, yo acá lo que estoy haciendo es que en este eje estoy poniendo para cada medición cuánto dio el periodo 1, y en este eje para cada medición cuánto dio el periodo 2. Entonces, y hay mucho porque lo repetí muchas veces
experimento, fíjense que hay una correlación, ¿no? Cuando el periodo 1 da más alto, el periodo 2 da más bajo, ¿no? Cuando da 14 da 6, acá al revés, cuando da 4, este da más chico, este da más grande. O sea, esto está inclinado para abajo. O sea, no hay puntos de este lado que los dos dan más chicos o los dos dan más grandes. Y esto uno no lo ve cuando ve solo los histogramas por separado. Tiene que ver el histograma conjunto, que es este. Perdón, Sí, ya te voy a frenar porque me perdí ya. Acá que estás mostrando el gráfico exactamente porque se excelente. me fue. No, está perfecto. Igual recuerden, esto queda un poco fuera de la materia, es solo para mostrar que existe esto, y por esto, básicamente cuando hacían, si hacían, bueno, ahora vamos a ver. Cuenta todo ese esto. No se preocupen si queda medio todo en el aire. Yo estoy graficando acá cada punto, o sea, tengo T1 y T2, los periodos estos que calculé, T1 es esto, y T2 es esto. Son estos periodos que calculé como T chiquito 1 menos T chiquito 0 y T2 menos T1 chiquito. ¿Sí? Solo que este valor y este valor los calculé con el mismo T1 chiquito, están correlacionados, ¿no? Si este dio más chico, se tiene que dar más grande. Mismo con este, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, no son independientes. Entonces cuando yo hago un gráfico el primero contra el primero, pongo un punto acá, donde cayó. El segundo contra el segundo, pongo un punto acá. El tercero contra el tercero, ¿sí? Estoy armando este gráfico de acá, donde esto es el valor de T1, el periodo de T1, y este es el valor del periodo de T2. ¿Sí? Lo que yo veo es que tienen esta forma que para valores más grandes de T2 hay valores más chicos de T1 y al revés. Pero fíjense que acá faltan puntos, como no hay valores más chicos de ambos a la vez. Cuando uno es más grande, el otro tiene que ser más chico. No son independientes, están correlacionados. Es lo que se dice. ¿Sí? Mientras que con la desviación estándar uno mide el ancho de los histogramas, que es o sea, estos histogramas es agarrar y olvidarnos de la otra variable, contar cuántos puntos hay acá, cuántos puntos hay acá, cuántos puntos hay acá. Con la desviación estándar uno está midiendo solo estos anchos, con la covarianza está midiendo qué tan inclinado está esto, en el fondo, como el ángulo de esta elipse. Se le muestro acá para distinguir qué pasa cuando dos variables no están correlacionadas, como T0 y T1, que son independientes. Fíjense que ahora da un circulito, ¿no? No hay una elipse que así o así en otra dirección. No hay una dirección particular. Y acá les mostraba otra cosa, que es, otra vez estoy graficando T1, pero a T2, en lugar de dejarlo como estaba, lo desordeno. Entonces, al primer T1 que le correspondía al primer T2, ahora le corresponde el 100, no sé, algún otro. Cuando los desordeno, no se ve ninguna correlación. Porque lo que estaban correlacionados era cuando los calculaba a partir del mismo valor. Esto puede haber sido súper confuso, no se preocupen. Pero para el futuro, cuando capaz hagan estadística, es importante el tema. Después les voy a contar un ejemplo, capaz al final de la clase, de que se pierden al no tener en cuenta esto. Pero si las variables no son independientes, la fórmula que les mostramos, que igual es la que vamos a usar, no es la fórmula completa. Acá lo había notado esto, de que parece que estamos corrigiendo moneditas, ¿no? Se daba 0,70 y la fórmula me daba 1, bueno, más o menos lo mismo. Bueno, después les voy a contar un ejemplo donde, por no tener en cuenta esto, básicamente concluían, yo no puedo distinguir estos dos métodos cuando tenían toda la información para distinguirlos. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. A ver, en este lado. Pero lo vamos a usar ahora sí viene la parte más interactiva, más divertida que para ustedes, que es hacer cosas, en lugar de verme a mí. Lo vamos a usar para analizar las mediciones. Entonces yo les preparé este colado, los paso por el chat. Igual todavía esperen, no entren, porque capaz cambio algo ahora en el momento.
Entonces, seguimos que cargue. La idea es, asumo que ustedes midieron o van a medir en el futuro de esta otra manera, que es midiendo todos los periodos con la función del app, que es así. Acá. Entonces acá estoy simulando los datos, van a ser datos simulados, donde yo les puse el periodo real es 2, voy a medir 5 periodos seguidos, voy a agregarles ruido a las mediciones, de tamaño 0,1 es el ruido de medición. Entonces fíjense acá el periodo 0, bueno, medí tiempo 0, pero el periodo 1 medí tiempo más o menos 2, el periodo 2, 4 y así, porque va. El periodo 2, cada vez que mide tiene que haber pasado más o menos 2 segundos. Bien, lo voy a agrandar un poco para que se vea. Entonces el periodo real que tendrían que medir es el azul, el periodo que miden por tener errores es el naranja, y va dando así, distintas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con esas mediciones? ¿Cómo las pueden analizar? Bueno, la idea es que propongan distintas cosas. Yo acá les pongo una. Ahora hay que definir una función. Por ejemplo, acá primer periodo. Solo voy a usar las mediciones del primer periodo, porque sí. ¿Y cómo lo calculo? Yo le dejo pasar un vector que es con el número de periodos y el tiempo que midieron, vector de tiempo, que les muestro acá cómo se ve. Tiempo medido, ¿no? Es 0, 1,62, son estos valores naranja, 4, 5, 7, más o menos deberían estar cada 2. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a agarrar el primero, el 0 y el 1, este y este, y restarlos. Eso va a ser uno de mis métodos de análisis. Voy a probar. O sea, este menos este da 1,72. Y ustedes pueden definir varios. Ahora vamos a pensar a ver qué les ocurre. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, acá 2 periodos podríamos hacer. Entonces, la idea es exactamente la misma, solo que en lugar de acá usar el 1, voy a usar el 2. El tercer puntito, menos el 0. Calcular eso como mi estimación del periodo. Ah, esperen, me falta algo, ¿no? Porque eso me va a dar el doble. Tengo que dividir por 2. ¿No? Entonces, a ver cuánto da. 2,19. Bueno, ¿y es más preciso hacer esto, usar 2 o no? Bueno, con 2 puntos es difícil decirlo, ¿no? Tendríamos que hacer el experimento muchas veces. Lo hacemos de vuelta. Dan otros números ahora. A ver qué pasa. Con el primer periodo da 3,80, da mucho peor. 18, bueno, justo ahora también de mejor, pero siempre es mejor. Hay que hacerlo muchísimas veces, ¿no? Entonces yo preparé esta función acá, que hace un montón de cosas. Básicamente repite esto muchas veces, pero a ustedes les interesa que solo tiene que pasar su función de análisis, que la escriben de esta manera. Entonces van a correr esto. Entonces fíjense acá. Van a usar esta función distribución periodos que les agregué yo. Pues mírenla tranquilo si quieren, pero no importa qué hace. Le pasan su función de análisis. La función de análisis es solo quedarme con el primer periodo. Y después grafico un histograma de eso. Y acá lo voy a comparar con usar 2 periodos. Y graficar un histograma de esto. Bueno, 2 periodos es mucho más preciso que un solo periodo. Están más cerca del 2. La idea es que hagan ustedes a ver otras cosas que se les ocurren. Y después de esta parte les cuento cuál es la mejor forma de analizarlo. Lo vamos a hacer por cuadrados mínimos. Entonces ahora sí les paso el link por el chat. Pongan el Discord por si no pueden copiar del chat. Me pide, o sea, Permiso para te- entrar.